protección de los cielos, en la de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestridad. Paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz.
en esta vida, fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. Siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo.
hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Y feliz para siempre con Jesús. Bien, muy buenas noches. El Señor bendiga a cada uno en esta hermosa noche, este primer día de la semana. Daremos inicio a nuestra semana de profecía que lleva por título De Creta a Malta. De Creta a Malta. No se pierda usted ninguno de estos interesantes temas. Tenemos un invitado especial quien va a desarrollar estos temas y esperamos que usted disfrute de la compañía, sobre todo del Espíritu Santo y de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador. Daremos inicio al culto de esta noche entonando las estrofas del himno 398, Cuando sopla airada la tempestad. Cuando sopla helada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener
Bien, invitamos a nuestra hermana Natalie Guardado, quien tendrá la lectura bíblica. Hermana Silvia Posas. Orlin, tenemos un problemita técnico ahí. Parece, Orlin, que tiene desactivados los micrófonos. Listo, hermana Natalie. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura bíblica de esta noche la encontramos en Juan 12, 37 al 38. Amén. Dice así, pero a pesar, disculpe, hermano, me equivoqué, es Lucas 12, 37 al 38. Amén. Dice así, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto digo que se ceñirán y harán que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda o la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para dirigirnos a Dios por medio de la oración. Oremos. Padre de amor que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, bendito y alabado sea tu nombre en el cielo y en la tierra. Padre de amor, estamos esta noche en un grupo de tus hijos de manera virtual, comenzando una semana de profecía a la cual te pedimos que sea de mucha bendición para todos. Padre, que esta semana de profecía titulada Decreta a Malta sea de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros y que cada una de las predicaciones que serán dadas por nuestro hermano Jesús Castellano llenen nuestros corazones y nuestros espíritus. Permite, Padre, que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre él y que las palabras que traiga, Señor, para nosotros sean de vida para vida eterna. Danos mentes abiertas, Padre, y oídos receptivos durante toda esta semana para cada una de las enseñanzas que nos serán impartidas a cada uno de nosotros. Bendice de principio a fin esta semana de oración, así como también bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, aquellos hermanos que pronto se conectarán, Señor, y aquellos que por una u otra razón no se han podido conectar. Te pedimos que tu Espíritu Santo los inquiete para que nos acompañen a lo largo de toda esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos todo. Amén. Buenas noches, hermanos. En esta noche quiero leerles el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Con este hermoso salmo queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta
reuniones que estamos comenzando. Es muy gozoso que nos podamos conectar todos en línea para poder aprender de la palabra de Dios y que esta semana sea de bendición para nuestras vidas espirituales. Sean todos bienvenidos. Amén. Viento especial para la gloria del Señor. Y quiere el Señor que mediante esos cantos de violín muchos corazones sean tocados y vengan a Cristo mediante la música sacra que se toca. Gracias al Señor por ello. Es nuestro deseo que el tiempo que le corresponde a la noche y en esta ocasión, cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, la pasen bien. Hemos orado a la vez para que en sus vidas se cumpla la promesa del Señor que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Queremos en esta noche saludar de una manera especial y a manera de introducción a nuestro hermano ingeniero Jesús Castellanos. Es un honor, es un privilegio, también una alegría tenerle con nosotros. El hermano Jesús Castellanos es casado, tiene 3 hijos. Bien, mis amados hermanos, como decía nuestro amado Pastor Gutiérrez, es un privilegio tener esta noche a nuestro hermano Jesús Castellanos. Él es de la iglesia de la Kennedy, por más de 39 años se ha congregado en esa iglesia, está casado, es padre de 3 hermosas hijas,
tiene un yerno y tiene una nieta. Y esta semana, pues, es el siervo que el Eterno ha escogido para compartir una semana de profecía. Viajaremos por todo el Mediterráneo, de Malta a Creta y de Creta a Malta. Hermano Jesús Castellanos, bienvenido, el tiempo es suyo, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en sus santas palabras. Amén. Gloria al Señor. Que todo lo que hagamos en esta oportunidad sea solamente para exaltar su nombre y para regocijarnos en su bondad, en su amor y en su cuidado por nosotros, sus hijos. Buenas noches, hermanos. Quisiera darle gracias al Señor por este privilegio que me da de compartir con ustedes en estos próximos días estos estudios sobre profecía. Agradecerle a Alexis, al hermano Carlos, al pastor, a cada uno de los hermanos que nos han invitado de la Iglesia de Medina para compartir con ustedes estos días, estos estudios. Queremos decirles que el asunto de la profecía tenemos que verlo con cierto cuidado. El propósito de la profecía es de redención del ser humano, es redentivo el propósito de la profecía. No somos salvos por saber o entender profecía. De hecho, probablemente el enemigo sabe más y entiende más la profecía que nosotros. Creemos firmemente que somos salvos por gracia y por ese sacrificio precioso que el Señor Jesús hizo en la cruz, muriendo en lugar mío, en lugar de ustedes, para perdonar nuestros pecados. Ahora, ese conocimiento del Señor solamente lo vamos a desarrollar mediante una relación personal con el Señor que se alimenta todos los días. Lo importante de hablar de los hechos que suceden a nuestro alrededor es reflexionar si hay cambios que hacer en nuestra vida para prepararnos para el inminente regreso del Señor. La profecía fue dada a los seres humanos, como dice la palabra, para que el día del Señor no nos sobrecoja como ladrón, para que nos ubiquemos donde estamos en la línea del tiempo profético. Además de eso, yo quisiera comenzar diciéndoles, es importante hacer una aclaración que la presentación de esta serie de temas no tiene por objetivo ofender personalmente a nadie, objetar a nadie, ni sus creencias, ni su congregación. Por el contrario, tiene por objetivo advertir de las cosas que están sucediendo y que van a suceder en el tiempo por venir. El propósito es hablar de hechos reales y de cómo estos hechos podrían cumplir la profecía. Esa es, digamos, una breve introducción que es importante hacer. Vamos a compartir ahora la pantalla para dar inicio a nuestro estudio de hoy. Como decía el hermano Carlos, vamos a ir en un viaje por el Mediterráneo en esta serie de temas que hemos titulado De Creta a Malta y que está basada en una serie de estudios que ha hecho el pastor Walter White sobre los hechos del tiempo del fin, sobre los eventos del tiempo del fin, perdón, y ha utilizado justamente en forma alegórica una revisión rápida de ese viaje tempestuoso que tuvo Pablo cuando era llevado prisionero a Roma, viaje que, digamos, terminó en un naufragio, en un impacto contra la isla de Malta. Y vamos a ver cómo esa alegoría nos muestra lo que pudiera estar pasando con el barco de la iglesia del Señor. El barco donde el Señor contiene a su pueblo amado y cómo esto nos prepara para enfilar y prepararnos para ese impacto inminente con Malta. Luego vamos a entender qué significa Malta. El tema de hoy es una isla llamada Malta y es la introducción a la serie. Vamos a tener varios temas durante la semana. El tema de hoy es una isla llamada Malta. El segundo tema será impacto con Malta. El tercero, ya por el día martes, las milicias de Malta. El miércoles, las técnicas de Malta. El jueves, el poder de Malta. Y el día viernes,
preparémonos para Malta. Como les decía, estos temas están basados en un estudio, una serie de estudios que ha hecho el pastor Walter White. Él es un pastor adventista de Sudáfrica, de habla inglesa. Sus temas originalmente están en inglés. También pueden encontrarlos ustedes en internet, en YouTube. Algunas versiones están traducidas al español o al portugués, si eso ayuda un poco. Y es interesante hablar de un poquito también de quién es este pastor. El pastor Walter White ahora es pastor, ahora es un siervo de Dios, pero era en realidad un ateo. Era un académico, doctor en zoología, en biología, en fisiología, también en filosofía. Bueno, tenía estudios superiores muy elevados, maestro universitario, totalmente escéptico y ateo. Pero ahí van a ver ustedes, si pueden buscar su testimonio en YouTube, van a ver la forma interesante en que el Señor lo trae al conocimiento de la palabra, a través de la lectura que le había entregado a través de una revista un hermano carpintero que le fue a hacer un mueble a su casa. Y por más que él vio con desprecio originalmente esa revista y la metió ahí en una gaveta para que se olvidara, en el momento correcto el Espíritu Santo recordó de esa revista y ahí comienza una experiencia espiritual increíble, como el Señor lo trae a sus pies. Y entonces este hombre que es científico, desde entonces, hace como 20 años, es pastor y usa el rigor científico para el estudio de la palabra, el estudio de la profecía y de la documentación histórica. Cuando él da una declaración, la da en base a hechos documentados. Así es que vamos a tratar de seguir un poco esa lógica que está bastante interesante para nuestro estudio de hoy. Esto es una anticipación de la inevitable confrontación que va a haber entre el fundamentalismo cristiano, luego vamos a entender también qué significa fundamentalismo, y Malta. Y vamos a ver qué es Malta, ¿verdad? Aquí estamos, es decir, nosotros estamos viendo en el mundo que están ocurriendo cosas que parecieran llevarnos al tiempo del fin. Nosotros mismos, los adventistas del séptimo día, tenemos 170 y tantos años de estar predicando que Cristo viene pronto, estar predicando los mensajes de los tres ángeles, ¿verdad? Creemos que el Señor Jesús va a venir pronto, pero creemos también que justo antes de la venida del Señor va a haber una confrontación contra los poderes que se oponen al Señor, los poderes que están en contra de los planes de Dios. Y hablamos nosotros de que va a haber persecución, ¿verdad? De que va a haber inclusive decreto de muerte. Entonces, estamos en vísperas, estamos a la vista de una confrontación que va a existir entre el pueblo de Dios y un conglomerado religioso que se opone a Dios. Una confrontación entre el fundamentalismo cristiano y Malta. Y vamos a irlo viendo a lo largo de estos días qué significan esas cosas. Decíamos entonces que vamos a tomar como referencia el tempestuoso viaje de Pablo hacia Roma. Algunas personas le llaman a este el cuarto viaje de Pablo. Los estudiosos muy, digamos, estrictos dicen, no, Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Ese último viaje ya Pablo iba prisionero. Ya entonces no le podemos llamar viaje misionero, pero leyendo despacio en el capítulo 27 de Hechos, podemos ver que este hombre, Pablo, era una persona que vivía una vida tan íntegra, que el Espíritu Santo se mostraba en lo que él hacía, en lo que él decía, en lo que él pensaba, cómo se conducía con la gente. Bueno, que casi convence al gobernador romano, ¿verdad?, de cambiar su fe. Y dice la palabra ahí en Hechos 27 que el centurión que fue asignado para llevarlo a Roma lo trataba con respeto y con consideración, que inclusive cuando van en el camino le permite que baje del barco al lugar donde van llegando y que pueda ir y ver a la iglesia local. Vamos a mover esto un poco aquí. Quiero mover este cuadro. Ok.
Cuando llegan a Sidón, por ejemplo, dice la palabra ahí en Hechos 27 que el centurión le permite que vaya, óigame, pero va prisionero. ¿Cómo es que le permite? Bueno, por la gracia que el Señor le había dado, por la integridad con que se conducía, dice, no, este es un hombre cristiano, este es un hombre de Dios, no se va a escapar. Y le permite que vaya y que ministre a la iglesia. Entonces, ¿cómo que este viaje no es misionero? Aún después también, cuando tienen el naufragio en Malta, vamos a ver que ahí también se inicia una nueva comunidad cristiana porque quedan ahí creyentes que han visto el poder del Señor a través de la vida de Pablo. Así es que yo he decidido llamarle el cuarto viaje de Pablo, ¿verdad? Pero es en todo caso el viaje cuando va prisionero y cuando tiene el naufragio en la isla de Malta. Abramos la otra vez. Bueno, entonces, vamos a ir a la siguiente transparencia. La lectura de hoy, la lectura bíblica, ahí en Lucas 12, 37, 38, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, allí velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Yo, hermanos, quisiera ser uno de esos siervos, ser encontrado vigilando, ser encontrado velando, ser encontrado despierto. No importa que el Señor venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Las personas que han estado en el ejército, que han sido militares o han estado en los negocios de seguridad, de policía, saben que la noche la dividen en 4 vigilias o 4 turnos. La primera vigilia de las 6 de la tarde, de la noche a las 9, son 3 horas, es la vigilia que todo el mundo quiere hacer, porque es muy fácil, uno está comiendo o acaba de comer, hay personas con quien conversar, es casi de día, la gente sigue pasando y todo está casi normal. No pasan muchos eventos a esa hora. La segunda vigilia de 9 a medianoche, 9 a 12. Ahí ya comienza un poco a complicarse la cosa, comienza a quedarse solo, empieza a enfriarse, ¿verdad? Ahí comienzan a haber algunos hechos peligrosos por lo cual uno debe estar muy vigilante. La tercera vigilia es la peor, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Ahí es donde ocurren los asaltos, los robos, las cosas malas, porque el que se anda ocultando a esa hora prefiere hacer las cosas cuando los demás duermen. Y para uno, si está vigilando o si está de guardia, es muy difícil porque viene el sueño, porque viene el frío, porque viene la oscuridad, viene el peligro, viene la soledad. Y la cuarta vigilia, que es de las 3 a las 6 de la mañana, donde es casi de día, ya por lo menos usted tiene la expectativa de que ya pronto va a amanecer, hay personas ya levantándose, encendiendo fuego, haciendo su comida, preparándose para salir, en el campo ya la gente está yendo a ordeñar, ya está saliendo al trabajo, comienza la vida otra vez. Pero aquí dice que la segunda y la tercera vigilia son difíciles, ahí es donde hay que estar despierto. Pero dice que si el Señor viene y nos halla velando, el mismo hermano se va a sentar a la mesa con nosotros, se ceñirá y nos va a servir. Gloria a Dios. Esa es la anticipación mía y espero también que sea la de su corazón. Ahora, cuando hablamos de profecía y sobre todo de los hechos del tiempo del fin, tenemos que tener sumo cuidado. El apóstol Pedro nos avisó del cuidado que teníamos que tener cuando habláramos de estas cosas. Mire lo que dice ahí en 2 de Pedro 1, 16 al 19. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras versiones dice, siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, les estamos hablando con seriedad, con compromiso, porque hemos estado ahí nosotros en el momento de que había que ver la majestad del Señor. Hemos estado cerca del Señor y con esa seriedad vamos a hablar de su venida. Mira el siguiente versículo, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando ahí de un momento sobrenatural. Dice Pedro que él presenció el momento de la transfiguración, cuando dice que él pudo no solamente ver
lo que sobrenaturalmente estaba sucediendo, sino escuchar la voz de Dios. Yo me imagino, hermanos, que debe haber sido una cosa sobrecogedora. No sé, a mí a veces hasta me da, se me pone la piel de gallina cuando pienso cómo habrá sido esa voz, una voz contundente, una voz fuertísima, una voz impactante que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero dice Pedro a continuación, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, no les estoy hablando de cuentos. Yo estuve ahí, dice Pedro. Pero miren lo que dice ahora en el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y antes yo no le hallaba conexión a lo que comienza a decir Pedro allá, de que él escuchó la voz de Dios, que él fue testigo presencial. Ahora comienza a hablar de la palabra profética. Entonces, en este análisis que hace el doctor White dice, hermanos, eso está cerca, está en el versículo inmediatamente siguiente, porque lo que está diciendo es, tengamos cuidado de basar nuestro conocimiento sobre los hechos del fin, sobre la venida del Señor, en experiencias sobrenaturales o emocionales, ¿verdad? Él dice, yo estuve ahí, sí es cierto, yo tuve una experiencia sobrenatural de la presencia del Señor, yo oí la voz de Dios, pero el asunto es que lo más seguro para nosotros es la palabra profética, la palabra escrita, la palabra más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el día esclarezca, ¿verdad? Y que el lucero de la mañana salga en el corazón. De aquí a que el día aclare, que salgamos de esta medianoche de oscuridad, tenemos que mantenernos atentos a la palabra profética más segura. Dice en el libro Maranata, escrito por la hermana White, no está traducido al español. En la página 56, el párrafo 3 dice, la tercera vigilia requiere 3 veces más determinación. Impacientarnos ahora sería perder toda la determinación y perseverancia que hemos tenido hasta ahora. La larga noche de tristeza nos está probando, pero la mañana se ha demorado por misericordia, porque si el maestro viniera, muchos serían hallados sin estar preparados. La voluntad de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan largo retraso. Entonces, qué bueno que el Señor es longánime, qué bueno que el Señor es paciente, que es misericordioso y que nos está esperando, pero no podemos detener más los eventos que han de suceder antes de que el Señor Jesús venga. Lo que tenemos que hacer es estar listos nosotros. Pues bien, dijimos que íbamos a estudiar la jornada de Pablo allá en el libro de los Hechos, el capítulo 27. Aquí tenemos el versículo 6. Yo quisiera un poquito comenzar mostrándoles que en los primeros versículos, versículo 1, por ejemplo, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pregunta, ¿quién está escribiendo aquí? ¿Alguien sabe? ¿El libro de los Hechos? Porque dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo. O sea, no es Pablo el que escribe. Lucas. Es Lucas, correctamente. Él es el que está dándonos toda la historia. Dice que se llamaba Julio, el centurión, y embarcándonos, dice, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Me imagino yo que esta era una nave más pequeña que iba a los puertos allí cerca. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, fíjense bien, por eso quería leer estos textos antes de este que tenemos aquí en pantalla, porque mire qué lindo esto, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo. ¿Qué consideración tenía que tener el centurión con un prisionero? Tratando humanamente. Seguro ya había conversado con Pablo, sabía quién era Pablo, conocía su testimonio, sabía que era un hombre de Dios. Y dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Encima deja que lo atiendan. Eso no se hace con cualquier prisionero.
Y haciéndonos a la vela desde allí, dice, navegamos a Sotavento de Chipre por los vientos, porque los vientos eran contrarios. Desde ahí estamos viendo que hay mal tiempo. Y dice el versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ahora ya entramos aquí a la lectura que tenemos en la pantalla. Versículo 6 dice, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Este barco, un barco más grande, que va hasta Italia, cubre distancias más largas, estaba ahí disponible y entonces se embarcan ahí a Pablo y a sus compañeros. Y zarpan, digamos, si lo vemos nosotros alegóricamente, este barco es el barco en el cual el Señor guarda a sus hijos, guarda a su pueblo, guarda su iglesia. Este barco puede ser como el simbolismo de la iglesia. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, dice, frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. ¿Cómo dice ahí que iban navegando? Muchos días despacio, llegando a duras penas. ¿Cómo es eso de llegar a duras penas? Me acordé yo cuando leía estas palabras de cuánto nos tomaba antes viajar de Santa Rosa de Copán, de donde yo soy, a Gracias, Lempira. Hoy toma 40-45 minutos. Carretera pavimentada, está muy bien. En aquellos tiempos que yo era niño, la carretera no solo era de tierra, sino que estaba abandonada. Tomaba, cuando muy rápido, 2 horas. Y si el carro no era muy fuerte, 3 horas, 4 horas, 5 horas se llegaba con dificultad, apenas, a duras penas. Así como dice aquí que iba este barco. ¿Por qué dice a duras penas? Porque viendo el mapa del recorrido del viaje de Pablo, estos lugares que está hablando ahí están muy cerca. Deberían haber llegado quizás en un día. Pero aquí dice que navegando muchos días y despacio, a duras penas llegaron. Así es en la vida de la iglesia. A veces nosotros, sobre todo cuando nos olvidamos de consultar las órdenes de navegación con el Señor, la iglesia pareciera que a duras penas avanza. Si es que avanza, que a duras penas se mueve. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, dice, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Aquí también quiero hacerles un comentario. A mí me parece, discúlpenme, pero esa es mi opinión personal, que ese lugar, Buenos Puertos, no era un buen puerto. Porque dice ahí, lo llamaban Buenos Puertos. ¿Quién sabe si a lo mejor sarcásticamente? Como ahora, ¿verdad? Que usted escucha que un lugar se llama el Naranjal y no hay naranjas. O que se llama Río Abajo, como hay una aldea aquí cerca de Tegucigalpa y no hay río. Entonces es posible que ese lugar, justamente por malo que era, le llamaban Buenos Puertos sarcásticamente. ¿Saben por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa ya la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Versículo, perdón, el 10. Algo dice, creo que borré una transparencia. 27:10. Dice, y diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, perdón, ¿dónde estaban? No era que estaban en Buenos Puertos. No, dice ahí, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, o Fénix, se llama en otras versiones, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Por eso es que decimos que el lugar no era un buen lugar. Si no hubieran dicho, no, aquí tenemos hotel, aquí tenemos donde comer, aquí tenemos provisiones. Si hay que pasar aquí el invierno, aquí lo pasamos, no hay problema. Pero decían, no, 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 veamos la oportunidad de irnos rápido, porque este lugar aquí no sirve, ¿verdad? Entonces, deciden navegar, por más que Pablo les dice, no vayan. Así pasa también con la iglesia del Señor.
que el Señor a veces le está diciendo a la iglesia por dónde no ir y qué no hacer, pero la iglesia se empecina en hacer las cosas a su manera. Recordemos que la iglesia somos nosotros. A veces en terquedad cometemos errores terribles en contra de los planes y los propósitos de Dios. Bueno, deciden zarpar. Versículo 13 ahora dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. También pasa en la iglesia. Viene una brisa y parece que vamos bien y qué rico. Disfrutemos todos. Feliz día. Levaron anclas, dice, e iban costeando Creta. Casi me los imagino cantando, felices de la vida. Soplando una brisa, pareciéndoles que ya tenían lo que ellos querían, no lo que les convenía. Pablo les dijo, mire, yo en oración he hablado con el Señor, yo sé que va a haber pérdida, va a haber daño, no solo de la carga, sino de nosotros. Mejor no salgamos ahorita, ¿verdad? Pero ellos decidieron escucharle mejor al piloto de la nave. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, que a mí solo por el nombre me hace pensar que debe haber sido un viento recio, una cosa terrible que podía romper cualquier cosa. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Óigame, ahí comenzó ya una tempestad un poco fea. Ya no podían controlar la nave. Ya no podían dirigir la proa al viento para que las velas tomaran el viento en la dirección correcta. Y nos abandonamos a él, dice, y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quisiera preguntar aquí si alguien sabe qué es el esquife. Hola. Es el bote salvavidas. El bote salvavidas, correcto. A eso se llama el esquife, que normalmente se trae remolcado, amarrado con lazos, porque frecuentemente los marineros bajan al bote salvavidas, bueno, cuando el mar está calmo, y rodean el barco y ven si hay algún daño, si hay algún problema. Para eso está el esquife ahí. Pero dice que tuvieron que recogerlo porque el oleaje era demasiado fuerte. Y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. La Sirte es un lugar en el mar Mediterráneo que es un lugar de bancos de arena que se llama Sirtis, ¿verdad? Actualmente todavía aparecen los mapas de navegación porque hay que esquivarlos para no encallar en ellos. Y como ellos tenían temor de llegar hasta Sirtis y encallar, entonces dice, decidieron mejor ceñir bien la nave y arriaron las velas. ¿Qué es arriar las velas? Arriar versus izar. Cuando izamos la bandera, ¿qué hacemos? Subimos la bandera, ¿verdad? Cuando arriamos la bandera, la bajamos. En el caso de las velas, es exactamente al revés. Izar las velas es bajarlas, que normalmente están recogidas en los mástiles arriba, es bajarlas. Eso es izar las velas. Y arriarlas es levantarlas, recogerlas para que el viento no las rompa. Porque si el viento es muy fuerte, puede romper no solo las velas, sino los mástiles y también el barco mismo. Entonces dice aquí que tuvieron que arriar las velas y quedaron a la deriva. Hermanos, qué triste que a veces también nuestra iglesia anda como a la deriva. Se nos olvida que somos nosotros un pueblo profético, más que una iglesia, un movimiento profético, con un mensaje que tenemos que dar al mundo en este tiempo del fin. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje muy específico para el pueblo adventista, no para que el pueblo adventista lo escuche, para que el pueblo adventista lo anuncie. Pero nosotros a veces se nos olvida y andamos jugando a la iglesia y vamos a la deriva. Vamos al versículo 27. Pero, perdón, 18. Pero siendo combatidos, dice, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es alijar, hermanos? Es aligerar, alivianar,
la nave, ¿verdad? Muchas veces, dice el pastor White, la iglesia está cargada con cosas que inclusive tienden a hundirla con cargas innecesarias. Lo que arrojaban por la nave, dice el versículo 19, con sus propias manos arrojaban, dice, los aparejos de la nave, lo que habían recogido para llevar, en el caso de ellos, agua y vino y quizás alimentos y granos y todas esas cosas, tuvieron que echarlas por la borda. Dice el doctor White, el pastor White, que la iglesia tiene que tener cuidado de no enredar su camino y su misión en cosas relativamente menos importantes. No que no lo sean. Entonces, dice él, nos enredamos en el tema de si se debe ordenar a las mujeres como ministros o no. Nos enredamos con si los casados deben usar anillo de matrimonio o no. Si las damas deben venir maquilladas a la iglesia o no, si usar pantalones, un montón de discusiones. Yo no estoy quitándole a cada una de estas conversaciones, de esos temas, la importancia que tienen. Pero dice el pastor White, no enredemos la misión con esas cargas, echémoslas por la borda y mantengámonos a flote, porque nosotros vamos en un viaje y vamos hacia un impacto inminente. Versículo 20. Y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, si no podían ver el sol de día ni las estrellas de noche, imagínense ustedes cómo estaba eso de nublado, oscuro de día y peor de noche. Y era una tempestad terrible que los lanzaba de aquí para allá, todo el mundo mareado, deshidratado, sin ningún deseo de nada, ya más bien habiendo perdido la esperanza de salvarnos. Espero yo que nosotros en nuestra iglesia no estemos espiritualmente en esa condición, pero a veces parece que las tempestades de la vida nos hacen a nosotros bambolearnos y dejarnos llevar de todo viento de doctrina de aquí para allá. Versículo 21 dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, óigame, ¿quién iba a comer? Yo no sé cómo será eso, pero yo les he contado a los hermanos que una vez que fui a la isla de Guadalupe en el Caribe francés, nos llevaron de la isla de Guadalupe, la isla principal, a una isla pequeña que está cerca, está como a 20 minutos en bote, para ustedes que han vivido en la costa o en las islas como Alexis, sabrán que 20 minutos en bote es muy cerca. Pero hay lugar por donde uno pasa, hay unos cañones ahí de viento que se forman que siempre, aunque el clima esté bueno, el mar está picado. Y le advierten a uno, póngase su salvavidas, aquí no va a pasar nada, mire que el sol está radiante, no es mal tiempo, el mar está picado. Y la gente lo toma eso como diversión. Y aquellas olas que parece que suben al bote y como que lo dejan caer y cae hasta el fondo y que parece que el mar se lo va a tragar y todo el mundo grita de contento y lo moja uno el agua de las olas y qué felicidad, pero no para mí. Yo me mareé, hermano, yo perdí el control ahí muy mal en 20 minutos. Ahora imagínense cómo estarían aquí tantos días. Ya nadie quería ni comer, dice. Como hacía mucho tiempo que no comíamos, versículo 21, puesto en pie en medio de ellos, hablando de Pablo, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh hermanos, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Quién le va a creer a Pablo eso? Si es que la tempestad parecía que iba a romper el barco en ese momento. Ahora, miren qué lindo, qué interesante lo que dice en el siguiente versículo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Óigame, qué cosa tan maravillosa. La pregunta es, en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio del no poder comer, de sentirse mal físicamente, Pablo toma tiempo para buscar al Señor en oración.
Porque ¿cómo es que el ángel de Dios, cómo es que el Señor Jesús iba a estar con él? Solo porque Pablo lo buscó. Y dice, estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Una vida consistente, una vida espiritual céntrica en su vida personal. Y le dijo, Pablo, no temas, porque tú tienes que ir donde César. El Señor para allá te manda. Van a haber dificultades, pero el Señor te ha concedido a los que viajan contigo. Ninguno va a morir. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, les dice, es necesario que demos en alguna isla. Yo me imagino que esas palabras poderosas, llenas de gracia, llenas de poder, llenas de verdad, llenas de convicción, le trajeron ánimo a la gente, porque por lo visto le creyeron a Pablo. Pero les dicen, miren muchachos, nadie va a morir, pero el impacto viene. Es inminente ese golpe que vamos a recibir de frente. Igual le toca al pueblo del Señor. La iglesia del Señor está guardada. El pueblo del Señor está guardado en la iglesia. Y la iglesia va de frente, siguiendo la instrucción del Señor. Y el Señor dice, yo los voy a guardar. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero con todo, tenemos que dar en una isla. Tenemos que impactar. Porque hay vientos en contra del pueblo de Dios. Hay fuerzas y poderes en contra del pueblo de Dios. Entonces el impacto es inminente. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Medianoche. ¿Qué dijimos de las vigilias? La medianoche es un momento bien difícil. Falta todavía para que amanezca. Un momento complicado, oscuro, frío. Ahí, dice la palabra, dice Pedro, es cuando nos conviene buscar la palabra profética porque esa es la antorcha que yo necesito en ese momento. ¿Cómo sabrían los marineros que estaban cerca de tierra? ¿Cómo sospecharon? ¿Alguien de ustedes tiene experiencia de marino? ¿O de pescador? ¿O ha andado en el mar? ¿Qué pudiera hacerlos sospechar que estaban cerca de tierra? A ver, ¿alguien? ¿Una opinión? Bueno, por el tiempo vamos a seguir. Me imagino yo que podrían haber visto a la distancia una luz, alguien que tenía una fogata encendida, o pudieron escuchar aves, o pudieron ver ahí palmeras o ramas que venían desde la costa, o inclusive sentir tal vez el olor del fango. Estas cosas nos hacen pensar a nosotros que siempre hay información que nos llega que nos dice que estamos en la medianoche. Yo no sé si ustedes creen lo mismo que creo yo. Las cosas que están sucediendo en el mundo y que han sucedido en los últimos años nos muestran que la venida del Señor está cerca, que estamos en la medianoche. Vamos a seguir. Hay un concepto en la creencia adventista que es el clamor de medianoche. Dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salí de recibirlo. Mateo 25:6. Y en Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice el hermano White, dice el Espíritu de Profecía, no recuerdo si lo tengo aquí, dice que este anuncio de la venida del Señor es el clamor de medianoche. Pero dice que eso coincide con el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, y ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Más adelante vamos a ver que hay otro concepto que es el gran clamor. Y ese, dice la hermana White, tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Cuando vuelve a decir lo que dijo el segundo ángel, ha caído Babilonia, pero dice, y se ha hecho habitación de toda ave inmunda y aborrecible, y comienza a decir todas las suciedades que ha cometido Babilonia desde el momento del anuncio de la venida de Jesús, 1844, y por esos años, hasta la fecha. Lo vamos a ver más adelante. Primer ángel, la hora de su juicio ha venido. Me encanta ese versículo, creo que lo sabemos de memoria.
Cuando decimos, y volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno en su mano. ¿Y qué es lo que decía el primer ángel? Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Luego el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, y el tercer ángel va a repetir lo del segundo ángel y también advierte sobre la marca de la bestia. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar anunciando esto, hermanos? Ya son 176 años. 176 años de estar predicando que Jesús viene. Quiere decir que hoy está nuestra salvación más cerca que cuando creímos, ¿verdad? Pero quiere decir también que nuestro mensaje debe presentarse como tiene que ser. La iglesia tiene que asumir su rol para el cual fue levantado en el tiempo profético. Aquí creo que está repetida esta transparencia. Y aquí está el concepto del fuerte clamor que les dije hace un momento. Dice en Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, es una progresión de lo que va haciendo Babilonia para colmar la copa de la ira de Dios. Volvemos al relato de Pablo. Hechos 27, versículo 28. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Me imagino yo que la sonda o habrá sido un lazo con un peso, o habrá sido una vara muy larga, no sé, dónde iban ellos midiendo, que el fondo ya estaba un poco cerca. Y temiendo dar en escollo, dice, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. A veces, hermanos, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos, la iglesia tristemente entra en temor y echa sus anclas y se detiene porque no quiere ir a impactar. Queremos que nuestro mensaje sea suave todavía, no queremos incomodar a nadie. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia adventista, se decía, hay que hacer la campaña en un centro comunal, en un hotel, en otro lugar, para que la gente no tenga ese tropiezo de ir a oír el mensaje adventista. No le diga todavía el mensaje del sábado, no le diga sobre los diezmos, no le diga sobre las normas cristianas, menos de la profecía. Y nos detenemos ahí, con 4 anclas por la popa, porque ellos lo que querían era que se hiciese de día, pero no querían impactar por delante. Se les olvidaba que ya tenían direcciones, instrucciones del Señor de seguir hacia adelante y que iban a impactar con una isla. Versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Aquí dice el pastor Bait, dice, siempre ha habido en la iglesia gente que está en la iglesia y que no necesariamente es de la iglesia. Gente que no necesariamente ha entregado su corazón al Señor y menos ha hecho un compromiso por servirle. Aquí dice que algunos marineros bajaron el bote salvavidas y con el cuento de que vamos a ir a ver cómo están las anclas, el tema de ellos era escaparse, porque veían que el barco iba a naufragar. Y a veces uno dice, no, esta iglesia anda mal, en esta iglesia falta en esta iglesia pasa lo otro, ahí solo hay gente hipócrita. Y dice como dice el pastor Costa, dice, a veces hay gente que nos viene a decir, la iglesia es un lugar de hipócritas. Y yo le digo, pues no se preocupe, hay lugar para uno más, ¿verdad? Y a veces nos quejamos de la iglesia y queremos escapar de ella. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados, dice, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, nosotros tenemos que entender que si estamos en manos del Señor no necesitamos salvavidas, porque tenemos un Salvador. No necesitamos parches, ya tenemos la ayuda del Señor. Sigamos. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Uy, hermanos, 14 días, no sé cómo aguantaron. Si yo en 20 minutos creo que me deshidraté.
Yo no me acuerdo de esa isla, no me acuerdo de todas las cosas hermosas que fuimos a ver allí porque yo andaba mal. Aquí dice que eran 14 días. Y Pablo les dice, coman. Versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud. En otras versiones dice, os ruego que comáis carne. Es decir, que comáis algo sólido, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo dándole ánimo a la gente en medio de la crisis. Ya estamos pasando de la medianoche, hermanos. El Señor viene pronto y tenemos que darnos ánimos unos con otros y sobre todo alimentarnos de la palabra, comida sólida, no solo leche, sino también comida sólida. Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Me imagino que al principio no muchos querían comer, pero cuando fueron comiendo, fueron tomando energía. No sé si le ha pasado a usted, pero sale usted a hacer sus mandados, su trabajo, su negocio, si se le pasa el mediodía y no pudo almorzar a la 1, a las 12, a las 3, a las 4, son las 5 y usted no ha comido y se siente débil. Y qué rico llegar a casa y comenzar a comer. En un momento, cuando usted come, se siente regenerado. Así comienza Pablo a compartirles el pan, simbolizando a compartirles la palabra, dándoles a comer carne, conocimiento profundo de la palabra. Eso necesita la iglesia del Señor. Versículo 36, entonces dice, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, comieron alimento sólido. Y éramos todas las personas en la nave 276. Yo, hermanos, pensé que esto era un botecito, pero era un botezote, era un barco grande. Y ya satisfechos, mire qué interesante, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y el pastor White aquí hace otra vez la alegoría de la iglesia y dice, es que nosotros hasta que estemos alimentándonos de la palabra, hasta que estemos ingiriendo alimento sólido, entonces vamos a tener que decir, así como ellos hasta entonces tuvieron fuerza para armar, es sembrar la palabra, es regar la palabra, es llevarla con fuerza. Versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros sabemos que vamos a encallar, ¿verdad? Pero el tema es, hay que tratar de llevar la nave hacia ese lugar. ¿Por qué razón? El Señor lo dijo, hay que impactar con una isla, el impacto es inminente. Nosotros tenemos que manejar de tal manera que lleguemos a donde el Señor nos quiere, aunque sea un impacto. Ahora, miren qué interesante esta parte. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón a la playa. Y dice el pastor White, sencillo, el problema de nosotros, el problema como individuos y como iglesia es que nos encanta manejar, nos encanta tener el control, nos encanta el timón. Como dice un amigo mío, si me vas a prestar el carro, dame también el timón. Así nos gusta. Sin embargo, en una situación tan compleja como esta, las instrucciones eran sencillas. Dejarse llevar por el Señor, por el piloto que sí sabe para dónde nos lleva. Entonces, mire aquí, cortan las anclas. Nada puede retener a la iglesia del Señor. Ahora también rompen las amarras del timón, es decir, ya nadie controla el Señor. Y ahora dice, izadas las velas, bajan las velas. La vela de proa dice, enfilaron hacia la playa. ¿Para qué sirve que nosotros bajemos la vela? Para que sea el viento del Espíritu Santo que nos impulse, aunque lo que venga de frente sea un impacto. Versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Hermanos, es posible que la iglesia no ande tan bien como usted quisiera. Es posible que la iglesia no cumpla mis requisitos, que parezca mal. Me voy a ir para otra porque esta iglesia yo no le veo talle, como decimos aquí. Pero ¿sabe una cosa?
Usted está en la iglesia. Igual aquí, estaban ellos encallando, la nave se estaba rompiendo, pero estaban en la nave. ¿Y cuál era la promesa? De que ninguno iba a perecer. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Va a haber un decreto de muerte en el tiempo del fin. Pero el Señor nos va a guardar aún en esos momentos del decreto de muerte. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, mire qué interesante, qué cariño le había tomado a Pablo. Por Pablo, a causa de Pablo, les impidió ese intento de que mataran a los presos y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Igual, en el tiempo del fin, aunque estemos nosotros impactando con las fuerzas del mal, el Señor siempre va a levantar centuriones que van a cuidar la vida de sus Pablos, de ustedes y de nosotros, por amor del Señor, por su misericordia. Versículo 44, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No importa, agárrese de una tabla de la iglesia, agárrese de algo de la iglesia, pero permanezca, porque el Señor está a cargo de su iglesia. Ahora vamos a ir al capítulo 28, solo vamos a leer un par de versículos. Dice ahí el versículo 1, y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Supieron, dice ahí, que la isla se llamaba Malta. Nosotros tenemos que saber también que vamos directo a un impacto con Malta. Vamos a ir aprendiendo en estos días que el impacto que le espera al pueblo de Dios es un choque contra las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo, que va a levantar un conglomerado religioso en contra del pueblo de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. Y los naturales, versículo 2, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Oigan, hermano, qué asombroso. Aún dentro de Malta, el Señor va a poner simpatía para con nosotros en los ojos de las personas. Y siempre va a haber quien encienda una fogata por nosotros para librarnos del frío. Versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echaba al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien habiendo escapado del fuego, ningún daño padeció. Así serán los hechos que irán delante de nosotros, el pueblo de Dios, hechos sobrenaturales. No habrá cosa, no habrá veneno contra nosotros, no habrá fuego que nos queme, no habrán aguas que nos arrollen, porque el Señor va a estar con su pueblo y va a hacer cosas que vayamos a un impacto. Mire lo que dice Obreros Evangélicos, página 89, párrafo 3. El pueblo está dormido en sus pecados y necesita ser alarmado para que se sacudan de su aletargamiento. Sus ministros han predicado, ¿cómo dice ahí? Cosas suaves. Pero los siervos de Dios, que son portadores de verdades sagradas y vitales, deben gritar con fuerza y no callar nada, de manera que la verdad pueda romper los vestidos de la seguridad y pueda encontrar entrada en los corazones. Hermanos, vamos a estudiar estos días sobre los eventos que están sucediendo en estos últimos tiempos y cómo eso podría estar cumpliendo algunas profecías. Pero sobre todas las cosas, vamos a pensar, vamos a recordar, vamos a creer que la iglesia del Señor está a cargo del Señor, porque es su iglesia, porque somos su pueblo. No importa la tempestad, no importa lo que venga delante de nosotros, no importa que el impacto sea con Malta, vamos a sobrevivir todos, dice la palabra. Y vamos a cerrar leyendo este versículo precioso que me impactó a mí en esta historia, donde dice Hechos 27:40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Hermanos, vamos a ir viendo en estos días que vienen dificultades delante de nosotros.
pero que en el nombre del Señor tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos a ver temas interesantes, como les dijimos al principio, y esperamos contar con su presencia el día de mañana. No sé si tienen comentarios o preguntas. Si tienen preguntas, las podemos decir ahora o las podemos enviar y mañana con gusto se las podemos contestar, o si todavía hay tiempo, con mucho gusto podemos conversar. Vamos a cantar el himno, hermano Jesús. Si hay alguna pregunta a los hermanos, les pedimos que la manden ya sea al chat de Zoom o al chat de Facebook para que podamos hacérsela a nuestro hermano. Perfecto, con mucho gusto. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Tres señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén, amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Jesús Castellanos para que haga la oración final. Luego va a quedar abierto el chat por si ustedes, hermanos, tienen preguntas acerca del tema. Vamos a dejar de transmitir en Facebook y YouTube, pero va a quedar abierto el Zoom para que podamos hacer nuestras preguntas y podamos interactuar con el hermano. Una petición, hermano Jesús. Tenemos a la abuelita de uno de nuestros ancianos de iglesia, el hermano Orlin Alvarado. Está mal de salud. Ahorita acaba de reportar él que se había desmayado, se le había bajado la presión. Ya es una señora de más de 80 años, nuestra hermana, para honra y gloria de Dios. Entonces vamos a pedirle a usted que tenga una oración por ella. Perfecto. Es la abuelita de nuestro hermano Orlin Alvarado. Tal vez nos confirme, hermano, el nombre de su abuelita. Sí. Vidalina. Perfecto. 90 años. Qué maravilla. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos.
Señor bendito que moras en las alturas celestiales. Qué hermoso, Señor, y qué agradable es encontrarnos los hermanos juntos en armonía. Dice tu palabra, es como el óleo perfumado que desciende por la barba de Aarón y que nos perfuma y que nos agrada y que nos hace sentir bien, Señor, porque nos sentimos en tu presencia como hijos tuyos en tu casa. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, de entender un poco mejor las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Señor Santo, en esta noche queremos presentarte la vida de la abuelita del hermano Orly. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes control de su vida, de su salud, que le traigas fuerza a sus huesos, fuerza a su cuerpo, a su corazón, a su cerebro, Señor. Que ella pueda, Señor, en esta noche descansar profundamente para que pueda recuperarse y estar con bien en la mañana. Que pueda despertar con nuevas fuerzas, Señor bendito. Qué maravilla recordar aquel momento precioso cuando el Señor Jesús, con toda confianza, entraba en la casa de Pedro y sin mediar palabra, sabiendo que la suegra de Pedro estaba enferma, podía llegar hasta su habitación. Y solamente la tocó, dice la palabra, y la fiebre la dejó de inmediato. Así, Señor, estamos confiados y seguros que tú podrás entrar en este momento hasta el lugar donde está la hermana reposando, descansando, para que tú la puedas tocar, Señor, para que toda fiebre, para que todo problema pueda irse, para que su presión pueda estabilizarse y para que su cuerpo pueda, Señor, recuperar las fuerzas y que ella hoy más tarde y el día de mañana y en lo porvenir pueda dar testimonio de tu bondad y de tu poder sanador. Así te presento a cada uno de los hermanos que han estado en esta reunión, en esta presentación, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús y por su sacrificio bendito, que tu Espíritu Santo descienda para que nos enseñe a cada uno lo que tú tienes para cada uno según tus planes y tus propósitos. Guárdanos, Señor, ahora que nos despedimos y permite que nuestras familias sean también bendecidas y que el día de mañana, si es tu voluntad, nos podamos encontrar de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Bien, mis amados hermanos, el día de mañana tenemos el tema estudiar el funcionamiento de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender el progreso de los acontecimientos. Impacto en Malta será el tema para mañana, misma hora, 7 de la noche. Con Malta, sí. Así que les esperamos, mis amados hermanos, y vamos a cerrar la transmisión ahorita en YouTube y en Facebook. Van a quedar abiertos los micrófonos, nada más.